Bienvenidos a un nuevo unboxing y review, mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar el teclado mecánico Asus Claymore, el cual es uno de los más caros del mercado y está orientado a un público entusiasta, ofreciéndonos una experiencia de juego inmejorable. Así que si este teclado te genera curiosidad, quédate ahí que vamos a contarte todo lo que tiene para ofrecerte. Comenzamos. Empezamos con el desempaquetado del teclado, el cual viene envuelto en dos cajas. En la exterior posee la parte gráfica y en el interior el producto y sus accesorios. Y pasando a esta última nos encontramos con las dos piezas que conforman el teclado, las cuales veremos luego. Por debajo encontramos el cable, el cual es extraíble y posee un mallado de primerísima calidad. Sus terminales están blandeadas con el logo de Republic of Gamers y como observamos sus fichas están enchapadas en oro, lo cual mejora su conectividad. El cable en sí nos transmite una sensación de rigidez y esto es porque posee un refuerzo por debajo del mallado, así que en este apartado estamos más que cubiertos. Por último nos encontramos un sobre con el logo de Republic of Gamers, el cual contiene dos calcos con el logotipo de la marca, un folleto de bienvenida y el manual que nunca leemos. Ahora sí, adentrándonos en el teclado, viene envuelto en una funda de gamuza de muy buena calidad, con el logotipo de Republic of Gamers ubicado en la parte baja. Al retirarlo de la funda, estamos ante un teclado con layout en inglés y de formato tenquiles, es decir, de momento no posee pad numérico, pero si quisiéramos vamos a tener la posibilidad de agregárselo. En lo que respecta a su diseño y construcción, en el frontal posee una placa de aluminio, la cual tiene grabado un diseño del tipo malla. Este patrón quizás nos resulte familiar, ya que Asus últimamente lo ha estado utilizando en todos sus productos. Como diferencial, en la parte baja posee el isotipo de Republic of Gamers, que al igual que sus teclas, integra iluminación RGB. Si giramos el teclado, nos encontramos con un diseño conformado por ángulos muy atractivo y construido con un plástico de altísima calidad. Por la parte alta vamos a encontrar las típicas patitas para elevar el teclado y por la parte baja tres topecitos de goma que nos van a brindar un mayor agarre. En cuanto al pad numérico, viene envuelto en una funda de gamuza similar a la que vimos anteriormente y en lo que respecta al diseño sigue la misma línea. Un detalle que nos encantó es la generosísima ruedita de volumen que posee en la parte alta. Si giramos el pad numérico nos vamos a encontrar con un único pie para su elevación, el cual es bastante generoso y al igual que el teclado integra tres topecitos de goma. En cuanto al diseño de las teclas es del tipo flotante y en los laterales vamos a encontrar una ficha para conectar al pad numérico, la cual viene cubierta por un embellecedor de goma. Sus keycaps son de doble inyección que, como ya habíamos explicado en el canal, al estar construidas por dos materiales tienen una vida útil superior a las keycaps convencionales. En el apartado técnico integra switches Cherry MX Red, los cuales poseen una fuerza de actuación de 45 gramos con un recorrido lineal. Su pulling rate es de 1000 Hz y posee la tecnología anti-ghosting y Enki Rollover. Cabe destacar que el Asus Claymore también se ofrece con switches Cherry MX Blue, Brown y Black, aunque aún no sabemos si van a llegar al país con estas variantes. Como les habíamos anticipado, el teclado Asus Claymore se caracteriza por permitirnos agregar o extraer el pad numérico. Su instalación es muy sencilla y como curiosidad, al poseer el conector de ambos laterales, vamos a poder instalarlo del lado que nos quede más cómodo. Si repasamos sus dimensiones, las mismas son de 14,5 centímetros de alto por 4,5 centímetros de espesor y de 36 centímetros de ancho sin el pad numérico y 51,24 incluyendo el pad numérico. A continuación vamos a pasar a dejarles el test de sonido de los switches Cherry MX Red, que desde ya les adelantamos que son bastante silenciosos. En el apartado de la iluminación, la misma es RGB, pudiendo seleccionar varios efectos desde el teclado, subir o bajar el brillo, cambiar la dirección del efecto y su velocidad. Tenemos que tener en cuenta que lo mencionado anteriormente solo nos va a funcionar si instalamos los drivers de Asus. La intensidad de la iluminación cumple perfectamente, mostrándonos una paleta de colores vivos y muy llamativos. De forma preinstalada, únicamente cuenta con 9 efectos, pero si quisiéramos, vamos a poder crear efectos personalizados desde su software.
Como curiosidad, si contamos con una motherboard de Asus, vamos a poder acelerar el procesador desde el teclado, controlar la velocidad de los ventiladores y acelerar la memoria. Claro que para que esto funcione tenemos que tenerlo previamente configurado desde su software. Por último, vamos a tener la posibilidad de grabar macros en 3 simples pasos sin la necesidad de abrir el software. Pero si lo que buscamos es una personalización extrema, Asus nos provee su software denominado Armoury, con el cual vamos a poder hilar más fino tanto en los efectos de iluminación como en la grabación de macros. Y como si fuera poco, posee la tecnología AuraSync, lo que significa que vamos a poder sincronizar la iluminación con los distintos componentes de Asus que posean dicha tecnología. Bueno amigos, tras haber analizado el teclado mecánico de Asus, voy a pasar a darles mi opinión personal. No quiero dar muchas vueltas en lo que es mi análisis de este teclado, simplemente decirles que es un teclado que cumple en absolutamente todo. Tenemos un teclado con una construcción muy premium, unos materiales que son de los mejores, unos switches que actualmente son los mejores del mercado exceptando los ópticos. Tenemos cable extraíble mallado de una calidad increíble. Como vimos, es un cable que es rígido, es imposible que lo rompamos, así que en este punto también cumple. Tenemos un formato 10 keyless y tenemos un formato completo a nuestro gusto, ya que vamos a poder sacar el pad numérico y además es ambidiestro, porque vamos a poder colocar el pad numérico a la derecha o a la izquierda. ¿Qué otra cosa podemos decir de este teclado? Que vamos a poder cambiar los efectos de iluminación desde el teclado o con el software AuraSync. También que vamos a poder overclockear la PC o overclockear la RAM desde el teclado. Pero la verdad es que es algo que no creo que termine definiendo nuestra compra. Es un agregado que está muy bien, me gusta mucho, pero no definiría mi compra, al menos yo personalmente no compraría este teclado por esta funcionalidad. Además, si no tenemos un motherboard Asus o no tenemos una gráfica Asus, no sirve de nada estas teclas extras que les agregan. Así que, en conclusión, es un teclado que no nos va a fallar en nada. Es un teclado que es extremadamente bueno, es un teclado que es muy high-end de donde lo miremos, pero tiene un solo punto negativo y es el precio. El precio realmente es un teclado caro, es un teclado que afuera podemos conseguirlo en $250 y ni hablar cuando salga en Argentina seguramente va a costar 6.500, 7.500 pesos dependiendo del vendedor. Es una suma que no cualquiera gastaría en un teclado mecánico y está apuntada más que nada a ese sector entusiasta que siempre busca tener el mejor teclado mecánico, la mejor gráfica, la mejor motherboard. Bueno, este teclado es para ese sector. Para el resto de los mortales de nosotros, no sé si lo recomendaría, ya que por ese dinero, por menos de ese dinero, podemos conseguir teclados que también son muy buenos. Sin más amigos, si les gustó no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Estén atentos a la pestaña comunidad de nuestro canal, ya que siempre subimos avances de los próximos reviews que vamos a traer por el canal. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.